Estamos viendo cuál es el origen del ocultismo. Estamos viendo cuáles son las diferentes armas que utiliza Satanás para abrir puertas e ingresar a las personas que practican dichas llaves. Estamos viendo el espiritismo y en la predicación pasada vimos cómo los seres humanos nos sentimos atraídos por el consuelo de poder comunicarnos, aunque sea un ratito, con algún ser fallecido más querido. Pero vimos también que el espiritismo, además de ser ese consuelo, es el engaño del diablo para esclavizar las almas por medio de esos médiums que van permitiendo que los demonios simulen ser las almas de esas personas fallecidas. Y vimos ese texto de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, donde Moisés le advertía a ese pueblo que iba a entrar a esa tierra prometida, que cuando llegaran ahí no aprendieran a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, esos cananeos, esos filisteos, esos madianitas, esos moabitas, todas esas tribus que estaban ahí que tenían que ser expulsadas, porque el mal había llegado tanto a Dios que ellas tenían que ser expulsadas, tenían que ser exterminadas, pero ese pueblo de Israel no los exterminó, se fueron juntando con ellos y fueron sirviendo a esos baales, a esos dioses, y se fueron alejando cada día más de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. No le hicieron caso a todas esas advertencias, que no practicaran la adivinación, que no consultaran con los muertos, porque eso era abominación para él. Pero ese pueblo de Israel de corazón duro por el pecado, esa generación que ya no conocía a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, esa generación que no había visto ya las señales, los milagros, había ido apostatando de su fe. Y en otra versión de ese texto, de Deuteronomio 18:9, nos va a decir a nosotros que en el espiritismo Satanás va buscando personas para emplearlas como instrumentos llamados médiums para engañar y seducir a todo curioso buscador del conocimiento sobre la vida después de la muerte. Y esos espiritistas nos subestiman a nosotros los cristianos, pues ellos dicen que solo ellos tienen fe en la vida después de la muerte. Ellos van diciendo que nosotros los cristianos tenemos fe en la vida después de la muerte, pero que ellos son los que tienen la verdadera evidencia. Ellos creen que realmente ellos hacen contacto con las almas de las personas que ya murieron. Y ellos dicen que ellos son poseedores de los secretos ocultos de una tercera revelación. Dice que esa tercera revelación está más allá de Cristo y que la recibieron directamente por medio de una inteligencia infinita. Y ellos adoran esa inteligencia infinita llamada divino o supremo poder. Así le llaman ellos a esa inteligencia infinita, no le llaman Yahvé Sebaot, no le llaman nuestro Dios. Y entonces, la gran falsificación de Satanás en el espiritismo es la duplicación falsa de dones sobrenaturales, como son el don de profecía. Ellos falsifican, Satanás a través del espiritismo va a falsificar, va a hacer que las personas crean en esos dones sobrenaturales, pero no como nuestro Padre lo dice a través del don de profecía. Ellos van duplicando también ese don de hablar e interpretar lenguas. También va falsificando el don de sanidad que es del Espíritu Santo. Y también pueden simular la palabra de ciencia del Espíritu Santo. Y entonces adoptaron los nombres. Estos espiritistas adoptaron los nombres de los patriarcas del cristianismo
y tratan de reproducir los dones espirituales. Aunque es fácil descubrir las raíces del ocultismo insertadas en la distorsión de sus prácticas, y si bien en la actualidad estos espiritistas dicen que están agrupados en una asamblea general internacional de espiritistas, y existen muchos grupos distintos con gran variedad de creencias. Es más, dice que se adaptan a las distintas culturas y diferentes prácticas religiosas. Por eso, acá en Occidente, podemos encontrar algunas corrientes que se consideran espiritistas cristianos. Y esos espiritistas acá en Latinoamérica van utilizando imágenes con la figura que ellos dicen es de Jesús. Ellos utilizan al divino maestro. Pero ese espiritismo, hermano, es una falsa doctrina que quieren simular los dones del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las bases de la doctrina del espiritismo. Hermano, estamos viendo cómo el enemigo trata de quitarle la adoración a Dios a través de esas puertas abiertas para que las personas que van utilizando esas armas, esas llaves, vayan dejando puertas abiertas en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para que vayan sirviendo como sacerdotes a Satanás, y ya la adoración a Dios ya no va a existir, se van alejando cada día más de Dios. Y mira cómo el enemigo va utilizando a estos médiums y a esas personas que van creyendo en esos milagros que ellos también van a desarrollar. Y los espiritistas, ellos hablan en el manual del espiritista sobre Dios. Mira lo que ellos dicen acerca de Dios. Mira lo que los espiritistas piensan acerca de Dios. Ellos no creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino mira cómo es que ellos creen en Dios. Ellos dicen que creen en una inteligencia infinita. Y por eso ellos dicen que expresan su creencia en un poder supremo, en un poder impersonal, que está presente en todo lugar y que se manifiesta como vida a través de todas las formas organizadas de la materia, y algunos le llaman Dios, y por los espiritistas le llaman inteligencia infinita. Así le llaman a Dios, como una inteligencia infinita que está en todas partes, presente en todo lugar, que se manifiesta como vida a través de todas esas formas organizadas de materia. Y también piensan que el hombre, dice que el hombre es un espíritu imperfecto. Los espiritistas piensan que el hombre es un espíritu imperfecto que fue creado por ese poder supremo, por esa inteligencia infinita. Y dice que esa inteligencia infinita le puso al hombre un espíritu imperfecto en la carne humana para perfeccionarlo. Dice que ese espíritu, ese poder infinito le puso al hombre un espíritu imperfecto para que fuera perfeccionado. Y dice que solo el espíritu humano, o ese cuerpo astral, le llaman ellos, cuerpo astral, ese espíritu le llaman cuerpo astral, se va perfeccionando cuando se reintegre a esa inteligencia infinita. Es así como ellos conciben al hombre. Y también dicen que los espíritus superiores e inferiores habitan el espacio alrededor de los seres humanos, obrando el bien o el mal en el mundo psíquico, y que estos espíritus superiores son atraídos a encontrarse con los humanos cuando el amor y los deseos de hacer bien están presentes. Y respecto a los espíritus inferiores, dicen que operan sobre los curiosos y las personas de poca capacidad intelectual y en los que tienen una forma de vivir que no es adecuada, dicen ellos.
Y también van negando la existencia de Satanás. Ellos niegan la existencia, los espiritistas niegan la existencia de Satanás y de los demonios. Y ellos dicen que el mal está en cada persona. Mira cómo ellos van pensando cuál es la doctrina de ellos. Y respecto al pecado, ellos dicen que el pecado simplemente es una limitación que va a ir desapareciendo con el tiempo. Y ellos dicen que todos los pecados por malas acciones son expiados por el sufrimiento en esta vida. Y los espiritistas consideran que el infierno solo existe en esta vida. Mira, hermano, cómo ellos le van enseñando a las personas. Esta es la doctrina de los espiritistas, es una forma. Recuerda que el espiritismo es una forma, que el enemigo es una llave que va abriendo a través del ocultismo la entrada al enemigo. Y sabiendo cuál es parte de la doctrina de esos espiritistas, el día de hoy, hermano, yo te invito a que ahí en el corazón de María Santísima te sigas llenando del Espíritu Santo, postrado ahí a los pies de Jesús, reflexionando y haciendo una revisión de tu vida conforme a lo que estamos observando. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a huir de la gran Babilonia.